Tengo que ir a buscar a mis hijos. Listo, listo, listo. Muchas gracias por la Les agradezco participación. muchísimo y quedo, por supuesto, sepan que nuestra unidad está abierta para ustedes y siempre bienvenidos. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar entonces como cierre con la segunda ponencia. También tenemos el agrado y el lujo de tener presente a un excelente profesional neurocirujano, además de neurohemodinamista, que se ha formado allá también en Argentina y hoy en día trabaja con nosotros en Santa Cruz, Bolivia, desenvolviéndose en hospitales como Caja Nacional de Salud, Hospital Obrero, acá en Santa Cruz, Bolivia, y también en Clínica de las Américas. Jorge, muy agradecido con tu presencia y participación en este pequeño webinar como inicio organizado por parte del Comité de Neurointensivismo de la Sociedad de Terapia Intensiva Bolivia. Hola, buenas noches Paul, buenas noches a todos los presentes. Eh, en realidad es un placer para mí estar conectado con ustedes, muy agradecido siempre por la invitación. Es un placer compartir tiempo aprendiendo, escuchando experiencias, escuchando conocimiento de gente que sabe mucho, que ve muchos casos. Y bueno, excelente la iniciativa. Felicitaciones a la organización. Creo que es fundamental crear siempre y mantener y seguir creando espacios, escenarios donde podamos hablar de stroke. Necesitamos hablar mucho de stroke, todavía eh, se ve mucha falta de comunicación en el equipo médico, a veces en médicos de atención primaria, el primer paciente, el primer médico que recibe a un paciente en un centro de salud. Entonces es muy importante dirigirnos no solamente a especialistas de terapia intensiva, de neurointensivismo, de neurología vascular, de neurocirugía, de emergencia, sino a los médicos en general para que se conozca el manejo actualizado del ACV y también reflejarnos hacia la sociedad, que es fundamental concientizar a la gente en el ACV. Como dato, simplemente terminando la brillante exposición que hizo Marcelo Costilla, uno siempre, yo muchas veces hemos entrado con pacientes mayores de 90 años y uno dice en medio del procedimiento, Dios mío, ¿para qué entramos? ¿Por qué decidimos entrar? O al día siguiente, cuando todo se complica, pucha, era que no hayamos entrado, que hayamos preferido observar la situación. Pero también hay otros casos donde lo ves al tercer día al abuelo con los nietos, lo ves yéndose a la casa con la familia, todos sumamente felices, agradecidos, y entonces decís, sí, qué bien que entramos. Entonces es bien complicado el tema del paciente añoso, ¿no? Y como lo dijo también Marcelo, y va a sonar súper trillado, pero las guías están ahí para orientarnos y después tenemos que adaptarlas nosotros a cada paciente en particular, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a venirnos para acá. Excelente, te pido por favor compartir pantalla. Sí, ahora vamos. Bien. ¿Me confirmas que esté todo bien? Perfecto, perfecto, sí se ve. Bárbaro. Bien. Entonces, el accidente cerebrovascular, como decía antes, es importante que apuntemos no solamente a los médicos que ya somos especialistas en el tema y que nos dedicamos ya varios años al tratamiento del stroke, sino que apuntemos a los médicos en general, sean médicos generales, médicos internistas, médicos emergenciólogos, terapistas, neurólogos. Todo médico debe conocer la identificación y el manejo actual del ACV isquémico. ¿Para qué? Para que todos reflejemos y concienticemos a la población en general sobre el manejo de la detección rápida, las ventajas de la detección rápida,
y el tratamiento lo más precozmente posible del ACV isquémico. Mm, Rápidamente, esto lo sabemos todos, pero es importante siempre enfocar y recalcar a todo el personal médico y a la población en general que el ACV isquémico es un drama para la salud pública, es un gran problema de salud pública, es un gran problema de la epidemiología. Es la segunda o tercera causa de mortalidad, es la primera causa de discapacidad. A nivel global se acepta una incidencia de hasta 200 por cada 100.000 habitantes, una prevalencia global de hasta 800 por cada 100.000 habitantes. Se sabe que en el nivel mundial aproximadamente va a haber 12 millones de accidentes cerebrovasculares isquémicos cada año y que esa cifra se va a incrementar hasta en un 34% para el 2030, en la próxima década, lo cual va a llevar que en aquella década tengamos más de 7 millones de muertes cada año a causa del ACV isquémico. En regiones que son más desarrolladas que nosotros y que llevan mucho registro estadístico, Estados Unidos, por ejemplo, y Norteamérica en general, tenemos una incidencia de hasta 610 casos nuevos, 610.000 casos nuevos por año, y tenemos 185.000 casos recurrentes cada año, con una incidencia de 110 por cada 100.000 habitantes. Esto le genera al sistema de salud una carga económica de aproximadamente 150.000 millones de dólares en países desarrollados como Estados Unidos, y se cree que para la próxima década esta carga económica va a subir hasta los 241.000 millones de dólares, por lo cual es un gran problema de salud pública. Lamentablemente, en nuestra región y en nuestro país no tenemos un registro estadístico adecuado, pero si traspolamos los datos y haciendo comparaciones con con alguna información estadística que hay en países de la región, vemos que la situación en realidad es muy similar. Si traspolamos datos, si traspolamos datos, vamos a tener aproximadamente 12.000 casos nuevos en cada año. Nosotros acá en Bolivia vamos a tener cada año 105.000 personas viviendo con secuelas de accidente cerebrovascular. Esto nos da aproximadamente un promedio de que podamos tener 50 casos de ACV por día, y mientras dure esta charla, aproximadamente 2 personas van a sufrir un ACV isquémico. ¿Por qué tenemos que trabajar en el accidente cerebrovascular, en mejorar la atención del accidente cerebrovascular y sobre todo en educar a todo el personal de salud, médicos, enfermeros, paramédicos y a la población en general? Porque la población se está envejeciendo, lo sabemos todos. Cada vez la expectativa de vida es mayor y eso lleva a tener una sociedad más envejecida. Obviamente, al tener una sociedad envejecida, vamos a tener más cantidad de pacientes que sufren accidente cerebrovascular, que fallecen por accidente cerebrovascular y que quedan discapacitados por accidente cerebrovascular. Eso es inevitable. Los números van a ir creciendo, la población se envejece y los números de ACV, de muerte por ACV y de secuelas de ACV van a crecer. Pero lo importante es que nosotros trabajemos, concienticemos y eduquemos para que, pese a que la cantidad de gente que lo sufre va a ir aumentando, nuestras tasas de mortalidad y nuestras tasas de discapacidad post-ACV vayan disminuyendo. Y eso sí se ha conseguido a nivel global en las últimas décadas. Hay 3 hitos importantes en la década de los 90, en la década de los 2000 y en la década de los 2010 que han llevado a la disminución de las tasas de mortalidad y de discapacidad post-ACV. Estos hitos son, primero, la implementación de las unidades de ACV. Eso se implementó en la década de los 90, surgieron a partir de las salas de terapia intensiva, que poco a poco se fueron especializando para el manejo exclusivo de pacientes con ACV. Primero el personal de enfermería, paramédico y después también el personal médico de terapia intensiva, que se dedicó al manejo exclusivo del accidente cerebrovascular. Ese fue el primer hito y se consiguió una disminución importante en las tasas de mortalidad y de secuelas post-ACV. El segundo hito importante fue en la década de los 2000 cuando se implementó la terapia trombolítica endovenosa.
Y finalmente, el tercer hito que también marcó una disminución en las tasas fue la implementación ya de la terapia endovascular. Inicialmente se utilizaba solamente la terapia endovascular para ascender con un microcatéter e inyectar el trombolítico in situ en el mismo trombo, pero posteriormente con el advenimiento de diferentes dispositivos endovasculares, pues ya se evolucionó hacia la trombectomía mecánica, donde mecánicamente logramos la permeabilidad del vaso. Entonces, estos tres hitos nos han demostrado que si trabajamos seriamente y concientizamos, trabajamos, enseñamos y nos capacitamos, pues vamos a conseguir la disminución de las tasas de mortalidad y de las tasas de discapacidad en estos pacientes, pese a que vamos a tener muchos más pacientes porque la población se está envejeciendo. Pero nosotros no ganaríamos nada si solamente nos dedicamos a crear unidades de terapia especializadas en el ACV, nos dedicamos a la capacitación del personal, nos dedicamos a capacitarnos entre todos para hacer buen diagnóstico, para hacer buena terapia endovenosa, para hacer buena terapia endovascular. No ganamos nada si primero no miramos a la sociedad y a los médicos en general, como decía antes, a enseñar la detección temprana de la ACV. Hay varios métodos que son prácticamente caseros, muy fáciles, muy rápidos y que nos dan por arriba del 80% de un diagnóstico correcto del accidente cerebrovascular en la etapa prehospitalaria. Tenemos que trabajar en la concientización y en la enseñanza de la población. Todo el mundo sabe que si se le duele el pecho en el lado izquierdo, se está infartando y tiene que correr al médico. Asimismo, como todo el mundo tiene esa conciencia del ataque cardíaco, tenemos que concientizar a la gente que existe y que es muy grave el ataque cerebral. Y tienen que saber reconocer cuando una persona está sufriendo un ataque cerebral para rápidamente acudir a un centro especializado de alta complejidad. Tenemos que enseñarle a la gente que mientras más rápido se actúe, hay más posibilidades de sobrevivir y hay más posibilidades de que las personas queden con menor discapacidad, con menor secuelas posible. Cuando ya estamos desde el punto de vista médico frente a un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico, debemos ser rápidos, prácticos y concisos, ¿sí? Se debe hacer una evaluación y una historia clínica completa al paciente. Se debe clasificar al paciente según la escala del NIH. Se deben conseguir rápidamente los laboratorios de rutina, hemograma, glicemia, ureacreatinina, coagulograma, electrolitos, y se debe hacer rápidamente un estudio de neuroimagen. El estudio de neuroimagen es el único estudio que nos va a clasificar y nos va a autorizar a decir si el paciente está sufriendo un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Si hemos recibido al paciente en las primeras horas de evolución, vamos a encontrar una tomografía completamente normal o una tomografía con algunos signos tempranos de isquemia que ya todos los conocemos. En el lado opuesto, si encontramos una tomografía con una imagen hemorrágica, ya sea intraparenquimatosa, intraventricular, subdural o hemorragia subaracnoidea, pues este paciente tiene un camino completamente distinto y obviamente no entra en este estudio, en esta presentación. No existe más el médico que tiene que saber todo de memoria como se pensaba o se practicaba décadas antes. Todos somos seres humanos, todos nos olvidamos, todos nos equivocamos, pero cuando ya trabajamos en base a evidencia médica tenemos que tomar todos los recaudos para que esa posibilidad de error y de equivocación sea la mínima o sea nula. Entonces tenemos que tener todos una cartilla con la escala de NIH en la sala de emergencias, en el teléfono, en la tablet, en la computadora del servicio de emergencias, en la sala de terapia intensiva. Tenemos que tener la escala del NIH para que podamos rápidamente recurrir a ella y clasificar a nuestro paciente lo más pronto posible. Cuando ya tenemos al paciente diagnosticado y con un accidente cerebrovascular isquémico, lo hemos clasificado y vemos que es candidato al trombolítico sistémico, este paciente siempre debe recibir trombolítico sistémico. Si bien en muchas charlas de expertos y muchas conversaciones y presentaciones se habla de que así como en la cardiología,
poco a poco se fue tomando la angioplastía primaria como el tratamiento de elección, se cree que en algún momento también probablemente el accidente cerebrovascular se vaya directamente a una trombectomía mecánica, pero en la actualidad toda la evidencia médica indica que la primera opción de tratamiento debe ser el trombolítico endovenoso. Entonces todo paciente que cumpla criterios de inclusión y que no tenga criterios de exclusión para el trombolítico endovenoso debe recibir trombolítico endovenoso. También debemos tener a mano en la sala de emergencia, en la sala de terapia intensiva, en nuestros teléfonos, en las tablets, en las computadoras, los criterios de inclusión y de exclusión para el trombolítico endovenoso para rápidamente consultarlo y rápidamente poder tomar decisiones. Bueno, ahora sí nos enfocamos en lo que es la trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica es un procedimiento endovascular intraarterial mediante el cual se realiza un cateterismo superselectivo en la circulación cerebral para llegar a una arteria que está ocluida por un coágulo, por un trombo, por un émbolo, y que mediante dispositivos mecánicos vamos a hacer todo lo posible para recanalizarla y para que vuelva a estar permeable y para que vuelva el flujo cerebral. Clásicamente utilizamos una vía femoral, ¿sí? Con un introductor femoral arterial, y vamos por vía retrógrada, arteria femoral, ilíaca, aorta abdominal, aorta torácica descendente, callado aórtico o arco aórtico y vaso supraaórtico. También podemos utilizar la vía radial. Eh, Muchas veces por un tema de anatomía a nivel del arco y de las arterias subclavias, es un poco complicado para nosotros utilizar la vía radial, pero es muy óptima, es la vía radial cuando a veces el paciente ya recibió trombolítico o a veces el paciente viene con alteraciones de la coagulación. Entonces la vía de abordaje inguinal por la arteria femoral nos puede traer muchas complicaciones al momento de hacer la punción. Una disección de la arteria femoral genera una hemorragia muy importante, una perforación de la pared posterior de la arteria genera un sangrado retroperitoneal. Entonces, en casos puntuales, podemos utilizar la vía radial como una excelente opción de vía de abordaje para los tratamientos endovasculares. Una vez que hemos realizado un cateterismo hasta el arco aórtico, realizamos un cateterismo súper selectivo hacia la circulación cerebral. Acá tenemos un ejemplo, una arteria cerebral, una arteria carótida. Un cateterismo y un microcateterismo con una microguía y un microcatéter hasta acercarnos al lugar de la oclusión, en este caso la arteria cerebral media. Entonces atravesamos el segmento ocluido por el trombo con una microguía. La microguía se coloca lo más distal posible al sitio de obstrucción y se asciende un microcatéter atravesando también el sitio de obstrucción hasta colocarnos en territorio sano, en territorio de arteria permeable. Cuando estamos en esta posición, obviamente inyectamos contraste para saber que hemos pasado la obstrucción. Vamos a ver que las arterias distales se encuentran permeables. Y cuando estamos seguros que estamos en la posición correcta, ascendemos un dispositivo por dentro del microcatéter. Ascendemos un dispositivo que lo que va a hacer es atrapar al coágulo que está provocando la obstrucción. Ahí se despliega el dispositivo, se realizan algunas maniobras para que el dispositivo atrape al coágulo. Nos aseguramos de que podamos invertir el flujo sanguíneo. Para ello podemos utilizar balones en la punta del catéter que van a cortar la circulación anterógrada y entonces no va a haber flujo de sangre que nos empuje el trombo hacia arriba. Retraemos el dispositivo con el trombo o el coágulo atrapado dentro de él y lo metemos dentro del catéter. Y así hemos conseguido la permeabilidad de ese vaso que estaba ocluido. Existe otro sistema que no requiere atravesar el coágulo. Muchas veces el coágulo ya se ha endurado y no podemos atravesarlo pese a todos los intentos que hagamos. Entonces existe un sistema aspirativo
donde no necesitamos atravesar como en el otro sistema, sino solamente necesitamos impactar el catéter de aspiración en el coágulo que está obstruyendo la arteria. Una vez que hemos impactado el coágulo, con la ayuda de unas microguías y separadores, vamos aspirando el coágulo dentro de la arteria hasta que conseguimos la permeabilidad de este vaso. Entonces aspiramos todo el coágulo que está obstruyendo la arteria y conseguimos la permeabilidad de este vaso. Cuando comenzó la trombectomía se utilizaron diferentes dispositivos. Estos fueron los primeros dispositivos que se utilizaron. Este era el Merci, este era el Catch, este era un Trevor. Eran dispositivos mucho más rígidos que los dispositivos con los cuales contamos en la actualidad y existía una alta tasa de complicaciones por daño del endotelio y por ruptura de la arteria al momento de hacer la trombectomía. Por ese motivo, poco a poco se dejaron de utilizar y fueron evolucionando a dispositivos mucho más modernos como los que utilizamos ahora, más flexibles, con muy buena fuerza radial para abrirse dentro del coágulo, pero al mismo tiempo con una delicadeza en el enlazado y en el material para no lastimar el endotelio. Este es el dispositivo más utilizado en la última década, que es el Solitaire. Viene en diferentes tamaños, en diferentes diámetros, y estos son los catéteres de aspiración que se utilizan actualmente, que es el sistema Penumbra. Ahora, dentro de los dispositivos retrievers, como el Stent Solitaire, han aparecido modificaciones que están en boga actualmente y que vienen diseñados por islas. Por ejemplo, este tiene 2 islas, este también tiene 2 islas con un intermedio más largo, este tiene 3 islas. Actualmente, estos dispositivos divididos en diferentes islas se supone que atrapan mucho mejor el trombo y además la punta es cerrada. En los dispositivos anteriores, la punta era abierta. Entonces, al retraer el trombo, existía más posibilidad de que se vayan quedando fragmentos en el camino. Al tener acá la punta cerrada, esa posibilidad disminuye y el porcentaje de éxito aumenta con estos dispositivos. Todos estos ya los contamos acá en Santa Cruz. ¿Cuáles son las indicaciones básicas de la trombectomía mecánica? Entonces, todo paciente con diagnóstico de accidente cerebrovascular isquémico mayor de 18 años, con una escala del NIH de 6 o más y con un aspect de 6 o más, obviamente que antes de este evento haya sido autoválido, entonces es candidato a trombectomía mecánica. Habíamos dicho en un principio que todo paciente que cumpla los requisitos para trombolítico endovenoso debe recibir trombolítico endovenoso. Ahora, si este paciente que llegó en ventana terapéutica para trombolisis tiene alguna contraindicación del uso del trombolítico, entonces es un paciente que directamente pasa a trombectomía mecánica. El paciente con accidente cerebrovascular isquémico mayor de 18 años que llegó ya fuera de la ventana terapéutica para trombolítico, que es de 4.5 horas, pero que no pasa de las 6 horas de evolución, también va directamente a trombectomía mecánica. En este caso, en pacientes que están entre 4.5 y 6 horas de evolución, no es necesario hacer más estudios. Simplemente con la tomografía inicial se puede indicar la trombectomía mecánica. Ahora, si podemos hacerle sin perder mayor tiempo, inicialmente, al momento de hacerle una tomografía, una angiotomografía, pues vamos a tener más información para poder saber qué posibilidades de éxito tenemos, ya que los pacientes que pasan las primeras 4 horas y media, si tenemos la oclusión de un gran vaso y que no ha respondido a trombolítico, sabemos que es un paciente candidato a tener una buena respuesta a la trombectomía mecánica. No así cuando la arteria ocluida es una arteria más distal, por ejemplo M2 o M3. Ahí también hacemos la trombectomía, pero tenemos el resultado más incierto. Sabemos que
en los países más desarrollados y con sistemas de salud mucho más avanzados que el nuestro, aproximadamente entre 15 y 25% de la población llega en periodo de ventana para el tratamiento hiperagudo del ACV isquémico. Entonces, si en aquellos países con esos sistemas de salud muy avanzados no pasan de 20 o 25% la cantidad de pacientes que llegan en periodo de ventana, en nuestra región, pues son muchísimo menos el porcentaje de pacientes que llegan dentro de la ventana para hacerse un trombolítico o para hacerse una trombectomía directamente dentro de las primeras 6 horas. Entonces recurrimos nosotros muy frecuentemente a los criterios de inclusión para las ventanas extendidas. Y aquí tenemos dos estudios, el estudio Diffuse 3 y el estudio Down, que trabajaron para ampliar esta ventana terapéutica hasta las 16 o hasta las 24 horas de evolución en pacientes bien seleccionados. Entonces, el Diffuse 3 amplía la ventana terapéutica hasta 16 horas en pacientes que cumplan los siguientes criterios: que el volumen de infarto en una resonancia sea menor a 70 centímetros cúbicos y que el volumen de la penumbra isquémica sea mayor a 15 centímetros cúbicos. En realidad lo que hacemos es comparar el área de infarto que ya no es recuperable con el área de penumbra que sí es recuperable. Y esta relación penumbra-infarto tiene que ser mayor a 1.8. En ese caso, se justifica realizar la trombectomía porque tenemos un porcentaje importante de tejido cerebral que podemos recuperar. Mientras más se acerque el tamaño de penumbra al tamaño de infarto, es menor el tejido que podemos recuperar y entonces no tiene sentido el realizar la trombectomía mecánica. Este estudio se realizó en pacientes que tienen oclusión de la arteria carótida interna intracraneana, es decir, supraclinoidea, hasta M1 proximal y hasta A1 proximal. Entonces, no se incluyen en estos criterios de ventana extendida los pacientes con oclusiones distales. Lo mismo, el estudio Down amplió la ventana de terapia endovascular hasta las 24 horas de evolución en pacientes también muy seleccionados. Igual que en el anterior caso, pacientes con oclusión de la arteria carótida interna intracraneana hasta M1, que tengan un territorio tomado en resonancia menor a 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, y lo dividió en 3 grupos de acuerdo al mismatch clínico imagenológico. Eso quiere decir la diferencia que existe entre el estado clínico y radiológico, imagenológico en resonancia del paciente. Entonces, se dividió en aquellos que tenían más de 80 y menos de 80 años y en el volumen del núcleo de infarto. Aquellos pacientes que tienen un núcleo de infarto que no pasa de los 21 centímetros cúbicos y que tienen una escala de NIH mayor o igual a 10, son, siempre y cuando sean mayores de 80 años, son candidatos a realizarse trombectomía mecánica. Ahora, en pacientes menores de 80 años, solamente aquellos que tengan un volumen del núcleo del infarto cerebral que no pase de los 31 centímetros cúbicos y que su NIH sea mayor a 10, en menores de 80 años está indicados, pero aquellos que tienen el núcleo más grande, el núcleo de infarto más grande, entre 31 y 51 centímetros cúbicos de infarto, con un NIH mayor a 20, solamente en aquellos que son menores de 80 años. Si recordamos la charla anterior, en pacientes más añosos, que tengan en la resonancia más daño el tejido cerebral, vamos a tener peor pronóstico. Este es el resumen de lo mismo que estábamos conversando anteriormente. Cuando tenemos un equipo que trabaja, ya sea en la recepción e identificación del paciente, en el diagnóstico precoz, en la indicación rápida del trombolítico o de la trombectomía mecánica, entonces tenemos que minimizar todos los tiempos para obtener mejores resultados. El tiempo puerta-imagen, desde que llegó el paciente hasta que está entrando a la sala de tomografía y tenemos la tomografía, debe ser menor a 25 minutos. Desde que se hizo la imagen hasta que estamos punzando al paciente para realizar la trombectomía mecánica, tiene que ser menor a 60 minutos. Desde que hicimos la punción
la punción arterial hasta que logramos hacer el primer intento de trombectomía, ya habiendo pasado al sitio de oclusión arterial, tiene que ser menor a 30 minutos. Y desde que hicimos la punción hasta que conseguimos la recanalización de la arteria afectada, tiene que ser menor a 60 minutos y tiene que ser un éxito de TC2B, un resultado de TC2B o de TC3 preferentemente. Nunca el rendimiento tiene que ser menor a lo siguiente. El tiempo puerta-ingle nunca debe exceder los 90 minutos en el 75% de los casos que tenemos. Entonces, para que nuestro equipo de stroke diga que está funcionando de forma adecuada, el 75% de los casos tiene que ser puerta-ingle menor a 90 minutos. El 50% de los casos tiene que conseguirse una reperfusión TC2B o 3, que son los dos mejores datos imagenológicos de reperfusión cerebral. Tiene que haber complicaciones hemorrágicas en menos del 10% y por lo menos el 30% de nuestros pacientes tienen que tener una escala de Rankine modificada a los 90 días de 0 a 2. Entonces, si nosotros tenemos que el 75% de nuestros casos conseguimos un tiempo desde que llega el paciente hasta que le estamos punzando para la trombectomía menor a 90 minutos, el 50% de nuestros pacientes tienen TC2B o 3 en el resultado de la trombectomía y solamente tenemos un 10% de complicaciones hemorrágicas con un 30% de pacientes que hacen un ranking de 0 a 2 a los 90 días, nuestro equipo de stroke está trabajando de una forma adecuada. La trombectomía mecánica también tiene contraindicaciones que en los últimos años se han ido disminuyendo mucho con el objetivo de poder incluir a muchos más pacientes, por lo que pocos pacientes llegan dentro de ventana terapéutica para trombolíticos. Siempre se ha buscado la forma de ampliar la ventana para la trombectomía mecánica. Sin embargo, existen contraindicaciones en las cuales no podemos realizar la trombectomía mecánica. Por ejemplo, cuando tenemos un recuento plaquetario muy bajo, menor a 30.000, en pacientes que han recibido heparina y al hacerles el KPTT tenemos un valor que es mayor al doble. Ahora, en estos dos casos, ¿sí? Actualmente se han convertido en contraindicaciones relativas por lo que yo decía antes. Se puede utilizar la vía radial y con eso disminuimos las complicaciones de hemorragia retroperitoneal que eran muy graves, siempre y cuando el paciente esté bien estudiado. Si está fuera de ventana, le hagamos una resonancia y veamos el tamaño del área de penumbra y el tamaño del área de infarto, podemos decidir ingresar por vía radial porque sabemos que la complicación más importante estaba en la ingle. Ahora, la transformación hemorrágica que podemos tener en el área de isquemia cerebral va a estar relacionado al área de isquemia que tenemos y de infarto que tenemos en la resonancia. Como bien se dijo en la anterior charla, antes se limitaba la trombectomía mecánica hasta los 80 años. Uno de los criterios de las contraindicaciones era los 80 años de edad. Actualmente ya se ha levantado ese límite de edad, no se puede limitar por la edad. Y antes se limitaba a un NIH de 24 o menos. Actualmente estamos autorizados a ingresar con pacientes de NIH de 24 o más. Entonces ya no tenemos límite de edad y ya no tenemos límite según el NIH. Algunos casos propios realizados acá en Santa Cruz. Este es un paciente masculino, 68 años, cardiopatía chagásica mal controlada, hipertensión arterial sistémica mal controlada, tabaquista, con un cuadro de 5 horas de evolución. Hacemos una angiografía ahí a nivel de la carótida común. Directamente no se ve la arteria carótida interna, se ve solamente un muñón. Aquí ya hemos entrado dentro de la arteria carótida interna. Aquí está nuestro catéter a nivel pretroso. Vemos que hay una oclusión de la arteria carótida justo por encima del seno cavernoso. Comenzamos a hacer aspiración y recanalizamos la arteria hasta
la bifurcación de la carótida, esta es la cerebral anterior. Ya hemos permeabilizado un segmento importante de la arteria carótida supraclinoideo. Y aquí hemos conseguido también abrir la arteria cerebral media con una reperfusión TC2B y una muestra del coágulo que se extrajo. Mire, el doctor Botelo está hablando. Otro caso, una mujer de 43 años sin antecedentes conocidos que fue encontrada por la familia en el piso del baño donde estaba inconsciente. Este escapa un poquito a lo que estábamos presentando, pero porque es de circulación posterior, pero bueno, es una trombectomía que se realizó. Acá tenemos una oclusión del tercio distal de la arteria basilar, muy evidente. Acá está el microcatéter que ya atravesó, la oclusión está a este nivel. Y aquí ya la arteria, el catéter está en la arteria cerebral posterior derecha. Y el resultado después del primer pasaje. En frente y en perfil, una excelente reperfusión, TC3 y el trombo. Otro caso, un paciente masculino de 52 años con hipertensión arterial medicado, bien controlado, 5 horas de evolución de hemiplegia brachiocrural izquierda y trastornos del sensorio. Este paciente entramos a hacer la trombectomía, estamos en la carótida común. Directamente no hay carótida interna, no tenemos ni siquiera el muñón como en el anterior caso, tenemos una estenosis crítica de la carótida externa en este caso. Como vimos que prácticamente no hay carótida interna, asumimos que probablemente esto es, obviamente, es muy, muy crónico y que probablemente el paciente haya desarrollado circulación colateral desde las comunicantes. Entonces nos fuimos a la carótida contralateral, esta es la carótida izquierda, inyectamos y nos encontramos con que no había una buena circulación colateral, solamente se pinta la cerebral anterior del otro lado y no tenemos nada de cerebral media, entonces el paciente es completamente dependiente de esta arteria que dejó de existir. Seguramente tenía una estenosis crítica y bueno, terminó de cerrarse esa estenosis crítica y además envió algún coágulo a la circulación intracraneana. Entonces, acá estamos subiendo con unas microguías, tenemos un catéter acá donde suponemos que nace el bulbo carotídeo, lo atravesamos a través de esa oclusión completa y vemos que sí, evidentemente está la arteria carotídea interna, pero con imágenes de disección acá. Inyectamos la arteria carótida interna. Este es el segmento cervical, segmento petroso. Evidentemente estaba disecada toda la arteria carótida. La arteria carótida derecha termina acá. Acá hay una superposición de la cerebral posterior. Acá termina la arteria carótida, justo por encima de la arteria oftálmica. Entonces tenemos disecada y completamente ocluida la arteria carótida interna cervical y tenemos una oclusión supraclinoidea de la arteria carótida derecha. Aquí estamos con un microcatéter intentando la permeabilidad de la arteria carótida intracraneana. Aquí ya vamos logrando, esta es la arteria oftálmica, vamos logrando la apertura y permeabilidad de la arteria carótida. Acá tenemos trombos todavía flotando dentro de la luz arterial. Aquí ya vamos viendo que se abre la arteria cerebral anterior. Acá está la bifurcación de la arteria carótida, la cerebral anterior que ya la habíamos abierto. Ahora estamos en la carótida, en la arteria cerebral media, yendo a desobstruirla. Y los trombos que logramos extraer y una reperfusión TC2B en este caso. Obviamente tenemos que ver qué había pasado en la carótida y tuvimos que reparar la arteria carótida cervical con un stent porque la disección, si no, nos iba a seguir enviando coágulos y además ya habíamos visto que no tenía buena circulación colateral. Entonces, si no reparábamos la arteria carótida cervical, este paciente en las próximas horas iba a hacer nuevamente un evento. Entonces, logramos
la repermeabilidad de la circulación intracraneana y tuvimos que reparar en el momento la disección que había en la arteria carótida cervical. Otro caso, un paciente masculino de 34 años que no tenía antecedentes de importancia, tenía un cuadro de 5 horas de hemiparesia brachioclural izquierda, 1 en 5 del miembro superior y 3 en 5 del miembro inferior. Tenemos esta bifurcación de la arteria carótida a nivel cervical, la carótida externa, la carótida interna, que tenía este bucle y a partir de ahí ya no pintaba hacia arriba la carótida interna. Entonces hacemos una inyección, nos encontramos con esta imagen, una disección de la arteria carótida a nivel cervical. Cuando ya logramos pasar la disección con un microcatéter, estamos a nivel de la arteria oftálmica, inyectamos desde allí, vemos que hay carótida permeable intracraneana, está la bifurcación permeable, está la cerebral anterior, está un ramo de la cerebral media, pero el otro ramo de la bifurcación de la cerebral media está completamente ocluido. Entonces ascendemos un microcatéter, pasamos el sitio de oclusión, cuando ya estamos distales a la oclusión inyectamos contraste para ver que estemos en territorio sano y después introducimos un dispositivo para retraer el trombo. Conseguimos la apertura completa de la arteria cerebral media, una reperfusión TC2B, pero esto es lo que tenemos a nivel cervical. Si dejamos esto así, en cuestión de un par de horas vamos a tener nuevamente embolización arteroarterial y vamos a tener nuevamente oclusión del sistema intracraneano. Entonces, tuvimos que reparar la arteria en agudo también, con un stent, y tenemos la arteria reparada a nivel cervical y la arteria repermeabilizada a nivel intracraneal. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Quedo muy agradecido, Jorge. Linda la charla. Mira, hace rato hablábamos justamente con Marcelo. Me parece que también estuviste en toda la charla y hemos hablado de los pacientes respecto a la, digamos, reperfusión tanto con trombolíticos como trombectomía mecánica. Y hace rato, digamos que indicabas los sitios de punción en estos pacientes. Si estamos hablando de pacientes añosos, porque muy bien lo dijiste, cada día tenemos más ACV porque nuestra población aumenta, digamos, en edad. No sé si en tu experiencia se te ha presentado pacientes con un difícil acceso femoral por la tortuosidad, aterosclerosis que presenta. De repente te fuiste a la radial y ese sitio de ingreso también te fue dificultoso por alguna razón. No sé si en tu experiencia tuviste la oportunidad de tener el acceso directamente por la carótida. Sí, buenísima. Tengo en mente 3 veces solamente, una vez allá en Buenos Aires y 2 veces acá en Santa Cruz. Es un drama muchas veces porque estamos contra el tiempo y punzamos rutinariamente la femoral y bueno, a veces llegamos hasta el arco órtico y nos encontramos con una anatomía tan tortuosa, con un arco calcificado o completamente desplegado, dilatado, pacientes hipertensos, diabéticos, añosos, tabaquistas, entonces sus arterias pues son un desastre para poder navegar por dentro. Nos ha tocado ir por la radial y encontrarnos que a nivel de la subclavia era peor que el arco aórtico. Entonces, sí, como te digo, la vía, la punción carotida directa, obviamente se puede utilizar, se utiliza cuando no hay forma de pasar el origen de las carótidas por la anatomía tan tortuosa. Y ahí sí tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, si el paciente está anticoagulado, no está anticoagulado, si se hizo trombolítico, no se hizo trombolítico, porque no es lo mismo tener una hemorragia, un sangrado, que tener uno en la carótida, ¿no? Entonces, sí. Ahora, en estos casos, donde hemos tenido disecciones de la carótida, por ejemplo, eh,
nos hubiésemos topado con algo que no hubiésemos entendido si hubiéramos usado en uno de estos casos la carótida directamente, sin haberla visto desde abajo, nos hubiéramos perdido anatómicamente. Son casos que te hacen, te ponen contra la pared y tienes que tomar decisiones rápidas en el momento, pero es muy interesante. Y sí, el acceso directo carotidio es una muy buena opción, pero cuando estamos hablando de stroke, tienes que tomar mucho en cuenta si no está anticoagulado, si no está con trombolítico y demás, para no tener más complicaciones. Claro, claro, correctamente. Y de repente te cambia tal vez la estrategia, digamos, de trombectomía en estos pacientes, justamente. Me refiero, cuántos pasajes de trombectomía y saber si de repente estos pacientes, no sé si hay algún trabajo, ¿no? Te pregunto más que todo por la experiencia, si corresponde a una mejor estrategia de aspiración versus un retriever. No sé si influye mucho en estos pacientes. Sí, en general, todas las publicaciones que hay sobre Retriever y métodos aspirativos son un poquito complicadas de evaluar. Hay muchos intereses de por medio, ¿sí? Y obviamente hay empresas que nos fabrican los dispositivos Retriever y tienen a favor de ellos muchas publicaciones que hablan sobre el éxito de los STEM Retrievers, pero también a la vez hay muchas publicaciones de penumbra que habla sobre el éxito de los métodos aspirativos. Donde sí podemos comparar es en las publicaciones donde hacen aspiración con jeringa. Ahí no hay cruce eh, no hay conflictos de intereses, entonces mucho más, son estudios que son más científicos, más académicos, y sí, generalmente, mientras el trombo sea más fresco, es más aspirable. Entonces, si tenemos un trombo que ya pasó 6, 8, 9 horas, es muy poco probable que lo podamos sacar con un método aspirativo, porque es un trombo que ya está duro, que está mucho más adherido al endotelio. Entonces, por ejemplo, en la práctica nuestra, si estamos entrando a hacer una trombectomía dentro de las primeras 6, 7 horas, vamos generalmente con un sistema aspirativo y probamos si con el sistema aspirativo al primer intento la permeabilizamos la arteria. Pero si estamos entrando con un paciente que ya va por 8, 9, 10 horas de evolución, generalmente preferimos ir directamente con un retriever porque sabemos que es un coágulo más duro y que ya está adherido al endotelio y que nos va a costar tal vez mucho sacarlo con la aspiración. Y en estos casos que me comentabas, muy tortuosos, una anatomía fea, a veces nos toma, no sé, 30 minutos llegar hasta el lugar de la obstrucción y no sabemos cuánto nos va a tomar llegar la segunda vez. Entonces, preferimos ir a lo seguro y utilizar lo que en nuestra experiencia nos va a dar mejor resultado para ese paciente. Entonces, si es un trombo relativamente fresco de 5 o 6 horas, vamos con un método aspirativo, y si es un trombo que es un poco más duro, más de 6 7 horas, con un método de retriever. Perfecto. Pablo, no sé si tenés alguna pregunta o de repente algún comentario, alguna pregunta por los participantes que nos están acompañando en este webinar. ¿Están prestos a levantar la mano o hacer alguna pregunta por el chat? Pablo, te dejo la palabra. Muchas gracias. Inicialmente, muchas gracias, doctor Botello, por su exposición y la experiencia que nos demuestra, ¿no? Y orgullosos de ser bolivianos y de tener gente capacitada y haciendo estos avances terapéuticos. Tengo una pregunta personal. En el chat no veo preguntas, pero sí quisiera saber si tienen su equipo conformado respecto a la enfermedad de stroke o solamente acuden al llamado cuando hay de manera espontánea, ¿no? O sea, me gustaría saber eso, si es que ya lo tienen como para adquirir experiencia, pues veo como Marcelo comentó, realmente estructurar una unidad de enfermedades cerebrovasculares es un poco compleja, ¿no? Si esto es que ya lo tienen conformado en el sistema probablemente privado o en el público, esa sería mi pregunta. Bien, cuando más o menos en el año 2011, 2012, intentamos armar la primera unidad de stroke, nos topamos con muchas dificultades
no solamente en el tema de la idiosincrasia de nuestra gente, que obviamente antes de ir al médico ha probado muchas cosas para ver si se le pasan los síntomas que está presentando o no, y ya recibimos siempre al paciente fuera de ventana, no solamente en ese sentido, sino en que también la cobertura de la importancia que le da a nuestra población a la cobertura de salud es muy pobre. Entonces, sí, creo que acá todos somos médicos y sabemos en realidad qué porcentaje de población tiene algún tipo de cobertura médica y la gran mayoría de los pacientes no tienen ningún tipo de cobertura médica. Y en el momento cuando estamos en una ACV que le decimos no podemos esperar 2 horas, no podemos esperar hasta mañana, hay que resolverlo en el momento. Entonces nos hemos topado con grandes dificultades para resolver. Eh, no hay en este momento ningún hospital público que haga trombolisis endovenosa y trombectomía mecánica. Sí, en los últimos años se han comenzado a realizar trombólisis endovenosa en hospitales públicos y en hospitales de la caja también, pero no hay ningún sistema público elaborado donde el paciente pueda ir o ser derivado, se haga el trombolítico y en caso de que no haya resultado o en caso de que no sea candidato a trombolítico pueda pasar directamente a una trombectomía. Entonces dependemos completamente en yo diría en más del 90%, dependemos del bolsillo de la familia en ese momento, porque muchas veces te dicen, sí, doctor, yo tengo plata, pero la tengo en el banco y el banco está cerrado a las 11 de la noche, yo vuelvo mañana. Ninguna clínica actualmente nos acepta meter a un paciente en esas condiciones y es un tema súper importante a tratar porque estamos limitados por esa gran dificultad. Sí, exactamente, coincido, doctor. Las políticas de salud nuestras creo que son muy deficientes porque no se considera que el salvataje o la atención en una enfermedad cerebrovascular de manera adecuada, en los tiempos adecuados, pues disminuiría los costos sociales y familiares y demás a un futuro, ¿no? Sí, coincido, doctor. Bueno, y respondiendo un poquito a lo que decía, entonces, actualmente sí, también en su momento se trabajó mucho con equipos de neurología, de terapia intensiva para armar equipos, y todo ese trabajo, más la llegada de algunos colegas que ya estaban haciendo este mismo trabajo en otros países, en otras ciudades, ha llevado a que vayamos trabajando más, pero no hemos logrado implementar, digamos, un equipo real, serio, donde podamos optar por las diferentes opciones, ¿no? La internación, el manejo del paciente en la unidad de terapia de stroke, el trombolítico, el manejo de enfermería exclusivo de stroke, la trombectomía, porque muchos pacientes están en clínicas periféricas, llegan a una clínica, se les oferta el procedimiento, son trasladados en una ambulancia, se hace el procedimiento para rescate de stroke, pero después no se quedan en la unidad con nosotros, sino que regresan a las clínicas donde estaban. Es muy difícil el manejo de este paciente en esas condiciones, en una clínica donde uno no conoce al terapista que está de turno, no sabe qué entrenamiento tiene en el manejo de estos pacientes. Entonces se cruzan un montón de factores que dificultan. Sí, yo noto que en los últimos años hay mucha voluntad de los médicos de terapia intensiva, neurointensivistas, de los emergenciólogos que han ido surgiendo en los últimos años también en los diferentes hospitales que se han formado acá. Noto que hay mucha predisposición a trabajar en stroke, pero no nos acompaña el sistema este que estamos nombrando, ¿no? Así es, doctor. Muchas gracias. Correctamente. Bueno, yo creo que para ir cerrando, damos algunos tips, digamos, de lo más resaltante de este webinar, de esta plática muy importante para nosotros. Rescato algo muy importante que decía Marcelo respecto a disminuir realmente la mortalidad. Es justamente el trabajo en equipo que vamos realizando de forma multidisciplinaria, o sea que es un trabajo integral realmente, donde trabajan médicos emergenciólogos, médicos intensivistas, médicos neurocirujanos, neuromodinamistas, fonoaudiólogos, que eso es lo que realmente ha ayudado a entender que hay una disminución de la mortalidad, ¿no?
Jorge, antes de despedirte y para liberarte, no te me vayas, por favor, no te me vayas. No me estoy ¿Qué yendo, no me mensaje estoy yendo, darías? solo corté el micrófono. Dale. ¿Qué mensaje dejarías a la gente, digamos, joven, recién egresada, tanto emergenciólogo como médico intensivista, sabiendo que por primera vez, digamos, se confronta con un paciente con ACV que realmente tiene criterios para trombectomía, digamos, mecánica en este sentido? ¿Qué mensaje dejarías a esa población? Porque sabemos muy bien que este tipo de enfermedades cerebrovasculares, bien, que son una emergencia neurológica, prácticamente no tiene dueño. El dueño es el que digamos, lo confronta por primera vez en ese momento y tiene que tomar una decisión, ya sea trombolítico o trombectomía mecánica. ¿Qué mensaje dejarías, Jorge, para poder liberarte? Creo que son varios puntos. Cuando estamos, todos hemos tenido nuestro primer caso de algo, ¿no? Tú, tú como neurointensivista y los demás colegas siempre han tenido la primera vez que en su primer turno solos les llegó el primer stroke. A mí también me llegó por primera vez mi primera trombectomía estando yo solo. Eh, Creo que el primer paso es decidirse a hacerlo y romper el miedo, esa barrera que tenemos de me puedo equivocar. Sí, te puedes equivocar, todos nos vamos a equivocar, sobre todo al principio, pero romper la barrera de no hacer lo que siempre se hizo, ¿no? Yo hasta ahora no sé qué palabra utilizar, si es una mezcla de rabia, enojo, frustración, cuando me entero que hace 3 días hay un paciente en emergencias que llegó con una ACV, que llegó en periodo de tratamiento y, por ejemplo, no sé, le pusieron un bolo de heparina y lo dejaron acostado, como se hacía seguramente hace 20, 30 años atrás, o le dieron aspirina y le dijeron que no había más nada por hacer y estamos en el año 2025 y sigue pasando, ¿no? Entonces, yo lo veo todas las semanas, que sigue pasando este tipo de situaciones. Entonces, el médico joven que sabe lo que está pasando, que sabe que puede hacer algo, creo que el primer paso es decir, no voy a hacer lo mismo que todo el mundo está haciendo. Si estoy en una sala de emergencia, en una clínica lejos o en un centro de salud lejos, y yo sé que esto está pasando, lo primero yo creo que es perder el miedo a hacer algo distinto. Eso es súper importante. Pero yo prefiero diagnosticar por exceso 10 o 20 ACVs a que se me pasen dos que eran y que no los diagnostiqué. Entonces, es levantar el teléfono. Actualmente es muy fácil. Hace 10 años o 15 años, tú tenías una tomografía de un paciente, tenías que rogar que vaya un neurólogo, un neurocirujano, se desplace no sé cuántos kilómetros, 20 minutos, 30 minutos de su casa a las 2 de la mañana para ver la tomografía y saber qué era. Actualmente tenemos acceso a tanta facilidad de información que creo que si rompemos el miedo, decidimos hacer las cosas, buscamos asesoría, consejo con gente que tiene más experiencia y damos ese paso de decir yo voy a hacer lo que tengo que hacer, lo voy a hacer distinto, es fundamental. Y después conocer, ¿no? Todo médico que está en atención, que va a recibir un paciente por atención espontánea de emergencias o en una clínica, un hospital, centro de salud, tiene que saber reconocer un accidente cerebrovascular. Lo tiene que saber reconocer y tiene que saber que ese paciente tiene que ser transferido lo antes posible a un lugar donde mínimamente se pueda hacer una tomografía y una terapia intensiva. Sé que hay muchos lugares que trabajan con condiciones que no son las adecuadas y que no tienen el tomógrafo, no tienen una terapia adecuada, pero tampoco lo transfieren al paciente. Entonces le quedan al paciente en emergencias, tienen muy poco para ofertarle, pero tampoco lo transfieren. Entonces creo que es súper importante que los médicos jóvenes que están en ese tipo de atención tomen la decisión de decir, yo voy a diagnosticar el accidente cerebrovascular, voy a preguntar cuando no sepa y lo voy a transferir, lo voy a derivar al paciente para darle la mejor resolución a ese caso. Excelente, esas fueron las palabras, por supuesto, de un maestro neuromodinamista y es un orgullo trabajar con una calidad de médico en las áreas donde compartimos prácticamente a nuestros pacientes neurocríticos. Pablo, Jorge, tenemos, me parece, una pregunta o un comentario. Michael, tenés la palabra. Hola Paul, buenas noches. Hola Pablito, felicidades.
los presidente y vicepresidente del Comité de Neuro Intensivo de la Sociedad, en el cual también estoy participando. Querido Jorge Michael Eduardo de La Paz, Bolivia, nos conocemos como Jorge desde la facultad de aquí en la UNSA. Un abrazo, Sí, Jorge, qué tu gusto. charla muy linda. ¿Cómo andas, hermano? Un gusto. Una consulta, hermanito. Eh, si tienes un paciente que ha estado en ventana de trombólisis, hay varios estudios que avalan que también se debería hacer la trombectomía. ¿En qué porcentaje tú consideras y en qué casos, pese a que se ha hecho una trombólisis posiblemente exitosa, hacer una trombectomía mecánica secundaria? Gracias, un abrazo. Bien. Hay varias publicaciones que lo nombran, pero todavía el nivel de evidencia no lo justifica, ¿no? Sí, sobre todo en pacientes que tienes obstrucción de carótida terminal, o sea, carótida por arriba de la arteria oftálmica, o que tienes obstrucción en T, donde está el origen de la cerebral anterior, el origen de la cerebral media, que son lo que se considera todavía gran vaso. En ese caso se están haciendo varias publicaciones y estudios donde el haces trombolítico, el paciente tiene una buena respuesta, pero igual pasa a trombectomía. ¿Por qué? Porque veían que estos pacientes, al ser un vaso importante, tenían alta chance de que se vuelva a ocluir en las próximas horas. Todavía no tiene evidencia, nivel de evidencia científica, pero sí hay varios estudios que lo muestran. Nosotros, sinceramente, no lo hacemos, no, yo nunca lo he hecho. Cuando el paciente recibe el trombolítico y tiene buena respuesta, obviamente queda en observación eh, para estar atentos a que haya un neurodeterioro y en ese caso sí llevarlo a la sala de hemodinamia. Tengo presentes en este momento unos 3 casos donde el paciente tuvo una excelente respuesta al trombolítico y yo me fui de la clínica y llegué a unas cuantas cuadras y me sonó el teléfono de que el paciente nuevamente estaba con su estado original, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, en pacientes con oclusión de gran vaso que han respondido al trombolítico, existe eh, una posibilidad, una chance elevada de que se vuelva a obstruir la arteria. Y en esos casos estaría justificado, pero todavía no tiene nivel de evidencia, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias. No, gracias por la pregunta, Michael. En sí, por ahora, yo creo que en sí nuestras guías y tanto la evidencia nos dice, por más de que el paciente haya recibido trombolítico estando en ventana o fuera de ventana, ya con todos los estudios por perfusión, prácticamente sería candidato también a trombectomía mecánica, por ahora. De hecho, si no me equivoco, Jorge, vos corregime, el hecho de que tengamos una trombólisis puente te beneficia bastante a la hora de realizar la trombectomía mecánica, ¿cierto? Sí, 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 por supuesto. Ahí muchas veces hemos entrado en alguna, no discusión, pero en algún intercambio de opiniones con algún terapista o algún emergenciólogo, donde te dicen, mira, le hice la tomografía y de entrada le hice también la angiotomografía y la arteria está tapada a nivel de la oftálmica. Entonces, obviamente la posibilidad de que el trombolítico sea exitoso es bajo, pero no por eso no se lo vas a dar, ¿no? En realidad, lo que yo en la experiencia, las veces que he ido a un paciente con trombolítico previo, es como que mucho más sencillo la extracción del trombo en el primer paso, ¿no? Entonces, si bien tal vez el trombolítico no logró la repermeabilidad de la arteria, sí lo reblandeció, digámoslo, obviamente actuó el trombolítico sobre el trombo y sí el primer paso fue más sencillo para desobstruir la arteria. Entonces, yo, como lo dije igual en la presentación, creo que nunca se tiene que negar el trombolítico al paciente. Así tú creas por la evidencia que no va a tener buen resultado. Si está dentro de la ventana, hazle el trombolítico y si no hay buen resultado, vamos a trombectomía, pero no hay que saltarnos el paso del trombolítico. Correctamente, correctamente. No sé si hay algún comentario, alguna otra pregunta, alguna anécdota respecto a estas enfermedades cerebrovasculares o Pablo, ¿querés ir cerrando con algún tip? Creo que no hay ninguna pregunta en el chat, así que, bueno, simplemente agradecer a todos los que nos acompañaron y sobre todo a los ponentes, al doctor Marcelo, al doctor Jorge,
por compartir con nosotros su sapiencia y que pues bueno, los vamos a seguir molestando con el afán de que podamos mejorar, dejemos algo a nuestra sociedad, si podemos trabajar en forma coordinada y multidisciplinaria, pues sería una maravilla. Excelente. Nuevamente quedo muy agradecido con Marcelo, quedo muy agradecido con Jorge. Gracias por acompañarnos también, Pablo, y a todos los participantes. Esta no será la primera vez que nosotros estamos presentando este webinar desde el punto de vista neurociencias, neurointensivismo desde la Sociedad de Terapia Intensiva. Nos vamos a reencontrar, y es una promesa, el próximo jueves con la segunda parte de este webinar. Muy agradecido con todos ustedes nuevamente y que tengan muy buenas noches. Gracias, querido Jorge. Gracias, Pablo. Gracias a Chao, buenas todos. noches, un gusto. Chao, 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 hasta luego, chao. buenas Bueno, noches. chao, chao. Recording stopped.